Y si te dijera que en el segundo estado más grande de México hay ciudades completas donde puedes comprar una casa con escrituras, con servicios, con todo en orden, por menos de lo que pagas de renta en un año en Monterrey o en la CDMX? Sí, ya sé. Suena a esos anuncios de Facebook donde te ofrecen una propiedad de oportunidad en medio del desierto, sin agua, sin luz y con un coyote de vecino. Te están vendiendo humo, ¿verdad? Pues no. Resulta que Sonora, ese estado enorme del norte que la mayoría conoce solo por Hermosillo, por Puerto Peñasco, o porque algún familiar cruzó por Nogales, tiene 72 municipios. 72. Y en la mayoría de ellos, nadie está comprando casas. Nadie está llegando. Nadie está poniendo atención. Y eso, para gente como tú y como yo, es exactamente donde está la oportunidad. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares de Sonora donde las casas están tan baratas que vas a pensar que algo está mal. Pero con la verdad completa, el calor que pela el cuero, el aislamiento que no es cuento, y los pueblos donde la historia se quedó atorada hace 50 años y nunca avanzó. Porque esto no es para chavos que quieren vivir cerca de un Starbucks. Esto es para jubilados, pensionados, trabajadores remotos, gente grande que ya se cansó de pagar renta eterna y quiere su propio espacio, aunque ese espacio esté en un pueblo donde el único ruido que escuchas en la noche es el viento. Y si llegas hasta el final, te voy a decir cuál de estos 10 lugares tiene todavía terrenos ejidales disponibles a precios que no vas a creer. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, para entender por qué Sonora tiene lugares tan baratos, necesitas entender cómo funciona este estado. Sonora no es un estado, son varios estados dentro de uno. Está el Sonora de la Frontera, el de Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, donde el comercio y el nearshopping mantienen los precios altos y la actividad constante. Está el Sonora de la Costa, el de Puerto Peñasco, Guaymas, San Carlos, donde los gringos jubilados y los turistas de fin de semana inflan todo lo que tocan. Está el Sonora de Hermosillo, la capital, que en los últimos 10 años creció machín y ya tiene sus propios problemas de tráfico y renta cara. Y luego está el otro Sonora. El que nadie te cuenta. El Sonora de adentro. Ese Sonora de adentro tiene ciudades mineras que florecieron cuando el cobre y la plata valían fortunas, y que se fueron vaciando cuando las empresas grandes decidieron que ya no era negocio o cuando las huelgas históricas las dejaron sin rumbo. Tiene pueblos ferroviarios que eran nodos importantes cuando el tren era el rey del transporte y que se quedaron paralizados cuando la red ferroviaria se desmanteló. Tiene municipios agrícolas del sur del estado donde la economía del campo nunca terminó de despegar más allá del nivel básico y donde los jóvenes se fueron al norte o a Estados Unidos en busca de algo mejor. ¿El resultado? Casas vacías. Casas que llevan años sin cambiar de dueño. Casas que los hijos que se fueron ya no quieren, que los papás que envejecieron ya no pueden mantener y que esperan a alguien que llegue con ganas de vivir diferente. Eso sí, te lo digo desde ahorita, Sonora no es para todo mundo. El verano sonorense es una experiencia que hay que vivir para entenderla. 40 grados. 42. A veces más. Un calor seco que te reseca la piel, que te sube la factura de la CFE por el aire acondicionado y que convierte cualquier salida después de las 11 de la mañana en una aventura incómoda. Y el invierno en la Sierra Sonorense es lo contrario, frío que cala, que baja a temperaturas que muchos defeños o tapatíos no están acostumbrados a aguantar. Pero si eso no te espanta, si estás dispuesto a cambiar la comodidad de la ciudad grande por tranquilidad, espacio propio y una factura de predial que no te quite el sueño, entonces quédate. Porque estos 10 lugares son reales, con nombres y precios verificados, y están ahí esperando. Vamos con el primero, y este tiene más historia que muchas capitales del país. Cananea, Sonora. Cananea tiene alrededor de 35,000 habitantes. Está en el noreste del estado, a unos 50 kilómetros de la frontera con Arizona, enclavada en la Sierra Madre Occidental a casi 1,700 metros sobre el nivel del mar. Clima fresco en comparación con el resto de Sonora, inviernos fríos de verdad, veranos templados. Si buscas Sonora sin el calor infernal del desierto, Cananea es de las pocas opciones que tienes. Ahora, ¿por qué están baratas las casas aquí? Porque Cananea es una ciudad que vive y muere con el cobre.
El mineral que sacaron de estas montañas durante más de 100 años hizo rica a la empresa, no precisamente a la ciudad. Y cuando en 2007 los mineros del Sindicato Nacional Minero se fueron a huelga contra Grupo México, una de las huelgas más largas y más sonadas de la historia laboral reciente del país, Cananea entró en una espiral de incertidumbre que duró años. La gente se fue. Los negocios cerraron. Las casas se quedaron. La huelga terminó en 2010 con resultados mixtos, la mina volvió a operar, pero la confianza en la estabilidad de la ciudad nunca se recuperó del todo. Y eso se nota en los precios. Acá puedes conseguir casas de 2 o 3 recámaras, con cochera y patio, en colonias tranquilas, por entre 300 y 600 mil pesos. No son ruinas, son casas habitables que necesitan mantenimiento normal, pintura, detalles. Si prefieres rentrar primero para conocer el lugar antes de comprar, hay opciones desde 3.500 hasta 6.000 pesos al mes, que para una ciudad del norte es francamente barato. En servicios, Cananea tiene hospital del IMSS, clínicas del sector salud, mercado municipal, OXXO, farmacias, tortillerías. Hay sucursales bancarias, Bancoppel, Electra. Internet por Telmex funciona aceptable en el centro, en las orillas del pueblo vas a necesitar considerar Starlink. La carretera hacia Agua Prieta está en buen estado, y desde ahí conectas con Douglas, Arizona, o bajas hacia Hermosillo en unas 3 horas por carretera libre. Las advertencias honestas son 2 principalmente. La primera es la dependencia económica de la mina. Si Grupo México decide reducir operaciones o si hay otro conflicto laboral, Cananea lo resiente inmediatamente en comercios, empleo local y dinámica del pueblo. No es una economía diversificada. La segunda es el frío. A casi 1.700 metros, los inviernos en Cananea pueden bajar a temperaturas cercanas a 0 grados. Si tienes problemas de salud relacionados con el frío o con la altitud, consúltalo con tu médico antes de tomar cualquier decisión. Esto es para pensionados o jubilados que quieren clima fresco en el norte, casa propia a buen precio, y no les incomoda vivir en una ciudad donde la economía depende de una sola industria. No es para gente que necesita ciudad grande cerca ni para quienes requieren especialistas médicos de forma constante. Nacosari de García, Sonora. A unos 90 kilómetros al sureste de Cananea, siguiendo la sierra, está Nacosari de García. Unos 15.000 habitantes. Más pequeño, más aislado, y con una historia que también gira alrededor del cobre, específicamente de la mina Pelambres de Grupo México, que opera en la zona bajo el nombre de Mina La Caridad, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes de América Latina. Nacosari es conocida en la historia de México principalmente por un nombre, Jesús García Corona, el héroe que en 1907 condujo un tren cargado de dinamita alejándolo del pueblo para evitar una explosión masiva, muriendo en el acto. Le llaman el héroe de Nacosari. Estatuas, escuelas y corridos lo recuerdan. Pero más allá del heroísmo histórico, Nacosari de hoy es un pueblo que vive en función de la mina, con todo lo que eso implica. Cuando la mina va bien, el pueblo tiene trabajo y movimiento. Cuando hay problemas operativos o bajan los precios internacionales del cobre, el pueblo lo siente. Precios de vivienda acá son de los más bajos que vas a encontrar en esta lista. Casas de 2 o 3 recámaras desde 250 hasta 450 mil pesos. Hay propiedades con terrenos amplios, construcciones sólidas de los años 80 y 90, que solo necesitan atención. Renta por 2.500 a 4.500 pesos mensuales es perfectamente posible encontrar. Servicios básicos están cubiertos. Clínica del IMSS vinculada a la operación minera, que es de las mejores cosas que tiene el pueblo porque Grupo México mantiene infraestructura médica para sus trabajadores, mercado, tiendas de abarrotes, farmacia, gasolinera. Bancos hay opciones limitadas, principalmente cajeros. Internet es el punto débil. Telmex llega con cobertura irregular y Starlink es prácticamente indispensable si trabajas remoto o dependes de conexión estable. La conectividad es el tema más delicado de Nacosari. Estás en la sierra, las carreteras son de 2 carriles en buen estado general pero no son autopistas y el acceso a Agua Prieta o a Hermosillo implica entre 2 y 3 horas de camino según el destino. No hay transporte público eficiente. Coche propio no es opcional, es obligatorio. Esto es para jubilados que buscan el precio más bajo posible, que no tienen condiciones médicas que requieran atención especializada frecuente y que disfrutan la tranquilidad de pueblo chico de verdad.
No es para quien necesita movimiento, variedad o servicios urbanos. Benjamín Hill, Sonora. Benjamín Hill tiene poco más de 6.000 habitantes. Es uno de esos lugares que la mayoría de los mexicanos solo conoce de oídas, si acaso, porque en algún viaje en carretera vieron el letrero y siguieron de largo. Está en el centro norte del estado, en el cruce de dos líneas ferroviarias históricas, la que va hacia Nogales y la que baja hacia el Pacífico rumbo a Guaymas. Esa ubicación ferroviaria fue su razón de ser durante décadas, y cuando el sistema ferroviario mexicano se privatizó y se redujo en los años 90, Benjamín Hill perdió su razón de ser casi de golpe. Hoy es un pueblo de paso. La gente pasa por Benjamín Hill en carretera hacia Hermosillo, hacia Nogales, hacia Santa Ana. Pocos se detienen. Pocos se quedan. Y eso tiene una consecuencia directa en el mercado inmobiliario, casas desde 200 hasta 400,000 pesos. Casas reales, con terreno, en un pueblo que tiene todos los servicios básicos cubiertos. Renta por 2,000 a 3,500 pesos mensuales es lo que encuentras si quieres probar antes de comprar. ¿Qué tiene Benjamín Hill a favor además del precio? Está sobre la carretera federal 15, la que conecta Hermosillo con Nogales, así que no estás en medio de la nada en términos de comunicación terrestre. A Hermosillo son aproximadamente hora y media en coche. A Santa Ana, que es una ciudad más grande con más servicios, son apenas 30 minutos. Eso significa que puedes vivir en Benjamín Hill con precios de pueblo chico y trasladarte a ciudad cuando necesitas algo que el pueblo no tiene. Servicios en el pueblo mismo son los básicos: centro de salud, tiendas de abarrotes, tortillería, una que otra fonda. No hay sucursal bancaria formal dentro del pueblo, el cajero más cercano está en Santa Ana. Internet es irregular, Starlink es la opción más confiable. Mercado formal no hay, la dinámica de abasto es por tiendas locales y el tianguis semanal. La advertencia principal de Benjamín Hill es la escala, es un pueblo muy chico. Si vienes de ciudad mediana o grande, el ajuste social puede ser intenso. No hay médico especialista, no hay farmacia de cadena, no hay banco. Toda gestión que requiera institución formal implica ir a Santa Ana o a Hermosillo. Y el clima es el del desierto sonorense puro. Veranos con temperaturas que fácilmente superan los 40 grados, inviernos frescos pero no extremos. Esto es para jubilados o pensionados que quieren el precio más bajo posible dentro de Sonora sin irse a la sierra, que tienen coche propio y no les incomoda manejar 30 minutos para ir al banco o al médico. No es para gente que necesita servicios urbanos a la vuelta de la esquina. Empalme, Sonora. Empalme tiene alrededor de 65,000 habitantes y está pegado a Guaymas, literalmente a unos 10 kilómetros de distancia. Son dos ciudades que comparten infraestructura, carreteras y servicios, pero que tienen dinámicas completamente distintas. Guaymas tiene el puerto, el turismo de San Carlos, la actividad pesquera y la industria. Empalme tiene la historia ferroviaria, los patios de maniobras que alguna vez fueron el corazón logístico del noroeste del país, y hoy una economía más modesta que se apoya en la industria maquiladora de la zona y en el derrame económico de Guaymas. ¿Por qué está barato Empalme si está tan cerca de Guaymas? Porque tiene fama de barrio. No es injusta del todo esa fama, hay colonias en Empalme con problemas de seguridad documentados, hay zonas donde la dinámica social es complicada. Pero también hay colonias tranquilas, establecidas, donde la gente lleva décadas viviendo sin mayores sobresaltos, y donde una casa de 3 recámaras con cochera y patio te cuesta entre 400 y 750,000 pesos. Renta desde 4,000 hasta 7,000 pesos mensuales dependiendo de la colonia y el tamaño. La ventaja real de Empalme es la proximidad a Guaymas. Tienes acceso a Hospital General, a Soriana, a bancos, a la bahía de Guaymas a 10 minutos en coche. El aeropuerto de Guaymas tiene vuelos a Hermosillo y Ciudad de México. La carretera federal 15 pasa por ahí, conectándote al norte hacia Hermosillo en poco menos de 2 horas y al sur hacia Ciudad Obregón en hora y media. El clima es el de la costa sonorense, calor húmedo en verano, que es más pesado que el calor seco del interior. En julio y agosto, Empalme y Guaymas registran temperaturas de 38 a 42 grados con humedad, lo que lo hace significativamente más incómodo que el calor seco de Hermosillo o Cananea. Ese detalle lo menciono porque mucha gente no lo considera y luego le pega fuerte. La advertencia más importante de Empalme es la selección de colonia.
no puedes comprar a ciegas acá. Tienes que ir, caminar las calles, hablar con los vecinos, verificar la dinámica de la zona específica donde está la propiedad. Hay muy buenas opciones, pero también hay zonas que no recomendaría a nadie que llegue sin conocer el lugar. Esto es para jubilados o trabajadores remotos que quieren acceso a servicios de ciudad mediana a precio de pueblo y que no les incomoda vivir en una ciudad con reputación mixta siempre y cuando elijan bien su colonia. No es para quien quiere llegar y comprar sin investigar primero. Huatabampo, Sonora. Huatabampo tiene alrededor de 55,000 habitantes y está en el sur del estado, en la llanura costera del Mayo, a unos 80 kilómetros al sur de Navojoa y a poco más de 2 horas de Ciudad Obregón. Es tierra agrícola por excelencia, garbanzo, maíz, sorgo, tomate. Una economía de campo que ha funcionado durante décadas pero que nunca generó la riqueza suficiente para que la ciudad despegara más allá de sus límites naturales. Los jóvenes se van. Los que se quedan trabajan el campo o se emplean en los servicios locales. Y las casas, muchas construidas por familias que tuvieron un buen ciclo agrícola hace 20 o 30 años, están disponibles a precios que reflejan exactamente esa realidad. Huatabampo es también tierra del expresidente Álvaro Obregón, el único presidente reelecto en la historia moderna de México y el único que fue asesinado después de ganar una elección. Su casa natal es museo municipal y es prácticamente lo primero que te mencionan cuando preguntas qué tiene de especial el pueblo. Historia hay. Movimiento económico intenso, no tanto. Acá puedes comprar casas de 2 o 3 recámaras con terrenos amplios, en colonias establecidas, por entre 350 y 650 mil pesos. El sur de Sonora tiene la particularidad de que las construcciones son más generosas en espacio que en el norte del estado. Terrenos de 300, 400 metros cuadrados con casas de una planta son comunes a estos precios. Renta por 3,000 a 5,500 pesos mensuales es perfectamente factible. Servicios disponibles: Hospital General del Sector Salud, clínicas del IMSS, Mercado Municipal Activo, Soriana Express, farmacias de cadena, bancos con sucursales físicas, gasolineras. Internet por Telmex funciona en el centro con cobertura aceptable, en las colonias periféricas Starlink es la mejor opción. La carretera hacia Navojoa está en buen estado y desde Navojoa conectas con la autopista que te lleva a Ciudad Obregón o hacia el norte del estado. El clima de Huatabampo es el del sur de Sonora, calor húmedo y pesado de mayo a octubre, con temperaturas que rondan los 38 a 42 grados combinadas con humedad proveniente del Golfo. No es el calor seco del desierto que mucha gente tolera mejor. Es un calor que pega diferente, que cansa más, que requiere aire acondicionado prácticamente las 24 horas durante el verano. La factura de la CFE en esos meses puede ser considerable, ese es un gasto que tienes que incluir en tu presupuesto mensual si estás evaluando vivir acá. La advertencia adicional es la lejanía de servicios médicos especializados. El Hospital General atiende urgencias y consulta básica, pero si necesitas cardiología, oncología o cualquier especialidad mayor, el hospital más completo está en Ciudad Obregón, a 2 horas de camino. Para jubilados con condiciones de salud que requieren seguimiento constante, esa distancia es un factor que no puede ignorarse. Esto es para pensionados del IMSS o ISSSTE que buscan casa grande con terreno a precio accesible, que toleran el calor húmedo y no dependen de servicios médicos especializados frecuentes. No es para quienes necesitan especialistas cerca ni para los que el calor con humedad les resulta insoportable. Magdalena de Quino, Sonora. Magdalena de Quino tiene alrededor de 30,000 habitantes y está en el norte del estado, sobre la carretera federal 15 que conecta Hermosillo con Nogales, a unos 70 kilómetros al sur de la frontera. Su nombre completo hace honor al padre Eusebio Francisco Quino, el jesuita italiano que recorrió el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos a finales del siglo XVII fundando misiones. Los restos del padre Quino están en Magdalena, en una cripta en la plaza central, y cada año en octubre el pueblo recibe miles de peregrinos que llegan a la fiesta de San Francisco, una de las celebraciones religiosas más importantes del norte de México. Fuera de esa semana de fiesta, Magdalena es una ciudad de paso. La gente que va de Hermosillo a Nogales cruza por ahí, para gasolina, come algo, y sigue. El nearshoring que transformó ciudades como Hermosillo y que dinamizó la frontera nunca llegó con fuerza a Magdalena,
Y la ciudad mantiene una economía de servicios y comercio local que no genera presión sobre el mercado inmobiliario. Resultado, precios accesibles en una ciudad con infraestructura razonablemente completa. Casas en Magdalena de Quino desde 450 hasta 800.000 pesos para propiedades de 2 o 3 recámaras en colonias establecidas. Renta entre 4.000 y 7.000 pesos mensuales. No son los precios más bajos de esta lista, pero para lo que ofrece la ciudad en términos de servicios y conectividad, la relación es favorable. Y la conectividad es el argumento más sólido de Magdalena, está sobre la Federal 15, a 1 hora de Hermosillo hacia el sur y a 70 kilómetros de Nogales hacia el norte. Eso significa acceso a los servicios médicos completos de Hermosillo en 1 hora, acceso al comercio fronterizo de Nogales para quien lo necesita y una carretera en buen estado que hace los traslados cómodos. El aeropuerto más cercano es el de Hermosillo. Servicios locales incluyen Hospital General, clínicas del IMSS, Walmart Express, bancos con sucursales físicas, farmacias de cadena, mercado municipal activo. Internet por Telmex con cobertura aceptable en el centro. Clima desértico del norte, veranos calientes pero secos, de 38 a 43 grados, inviernos frescos con noches que pueden bajar considerablemente. La advertencia principal de Magdalena es que en octubre, durante la fiesta de San Francisco, la ciudad se transforma completamente. Precios suben, movimiento se dispara, el pueblo que normalmente es tranquilo se convierte en un caos controlado durante varios días. Si eres de los que necesitan tranquilidad constante, ese ciclo anual es algo que tienes que contemplar. Esto es para jubilados o trabajadores remotos que quieren la tranquilidad de ciudad chica pero con la seguridad de tener Hermosillo a 1 hora de distancia. No es para quien busca el precio más bajo posible, porque en esta lista hay opciones más baratas. Ures, Sonora. Ures tiene alrededor de 10.000 habitantes y está a unos 90 kilómetros al noreste de Hermosillo, siguiendo el río Sonora hacia la sierra. Es pueblo mágico desde 2012, aunque si le preguntas a alguien en Hermosillo si conoce Ures, hay una probabilidad razonable de que te diga que sí, que alguna vez fue de paseo, y que no volvió. No porque sea mal lugar, sino porque Ures es de esos pueblos que no generan urgencia de regreso. Tranquilo, pequeño, con su río, su plaza, sus casas de adobe y una vida que avanza a un ritmo que la mayoría de los citadinos ya olvidó que existe. Ures fue capital del estado de Sonora entre 1838 y 1879. 40 años siendo el centro político y administrativo del estado más grande del norte del país. Después, la capital se trasladó a Hermosillo, y Ures empezó un declive lento pero constante que dura hasta hoy. Esa historia de esplendor pasado explica las construcciones. Hay casas en el centro de Ures que tienen cimientos del siglo XIX, muros de adobe de medio metro de grosor, patios con árboles frutales, que se venden por entre 400 y 700.000 pesos. Casas que en cualquier ciudad media del país costarían 3 o 4 veces más solo por su valor histórico y arquitectónico. Renta en Ures es de las más bajas de esta lista, entre 2.500 y 4.500 pesos mensuales por casa completa. Si quieres probar la vida de pueblo chico antes de comprometerte, Ures es uno de los mejores laboratorios que puedes encontrar en Sonora, porque estás a 90 minutos de Hermosillo por carretera pavimentada y en buen estado. Cualquier cosa que el pueblo no tenga, Hermosillo sí. Servicios en Ures, centro de salud del sector salud, médico general, farmacia, mercado municipal, tiendas de abarrotes, tortillería, un par de fondas. No hay banco con sucursal física. El cajero más cercano está en la carretera de acceso. Internet por Telmex llega con cobertura irregular, Starlink es lo que usa quien trabaja remoto desde ahí. El río Sonora pasa por el municipio y en temporada de lluvias el paisaje cambia notablemente. El clima de Ures es el de la Sierra Baja sonorense, veranos calientes pero con noches más frescas que en el desierto, inviernos fríos pero no extremos. Las lluvias de julio y agosto son generosas comparadas con el resto del estado, lo que le da al municipio una vegetación más verde de lo que esperas cuando piensas en Sonora. La advertencia más importante de Ures es la escala de servicios médicos. Para cualquier atención más allá de consulta general o urgencia básica, necesitas ir a Hermosillo. 90 minutos que en situación de emergencia real pueden sentirse como mucho. Para jubilados con condiciones crónicas que requieren seguimiento médico frecuente, esa distancia es el factor decisivo.
Esto es para pensionados o jubilados que quieren pueblo chico con historia, casa de adobe con patio y la tranquilidad absoluta del río Sonora, sabiendo que Hermosillo está a hora y media cuando la necesitan. No es para quien necesita servicios urbanos constantes ni para los que el aislamiento social les pesa. Álamos, Sonora. Álamos es diferente a todo lo demás en esta lista, y lo digo desde el principio para que no te lleves un chasco. Álamos tiene alrededor de 25,000 habitantes en el municipio, pero el casco histórico del pueblo, que es lo que le da su valor, tiene una escala mucho más íntima. Está en el sur del estado, en las estribaciones de la Sierra Madre, a unos 50 kilómetros al este de Navojoa. Es pueblo mágico, es zona de monumentos históricos nacionales, y tiene algo que muy pocos pueblos de México conservan intacto, un centro colonial del siglo XVIII prácticamente sin alterar, con casonas de cantera, portales, calles empedradas, y una plaza que parece sacada de una película de época. Álamos fue ciudad de plata. En el siglo XVIII y XIX, las minas de plata de la sierra convirtieron a Álamos en una de las ciudades más ricas y elegantes del noroeste de la Nueva España. Cuando la plata se agotó y la revolución llegó, Álamos cayó en un olvido casi total durante décadas. Ese olvido la conservó. Nadie la modernizó, nadie la destrozó con construcciones nuevas, y cuando el turismo cultural empezó a valorar la arquitectura colonial, Álamos ya tenía todo intacto. Ahora, sobre los precios, aquí hay que ser muy preciso porque el mercado de Álamos está dividido en dos mundos que no se parecen en nada. El primer mundo es el de los compradores extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses jubilados que llevan décadas llegando a Álamos atraídos por su arquitectura, su clima serrano y su tranquilidad. Ellos compran las haciendas coloniales restauradas, los caserones del centro histórico con alberca y jardín, y pagan desde 3 hasta 15 millones de pesos sin pestañear. Ese mercado existe y es real, pero no es para este video. El segundo mundo es el de las casas de barrio, las construcciones de las colonias periféricas, las propiedades que no tienen el lujo colonial pero que están en el mismo municipio, con el mismo clima, con acceso al mismo pueblo mágico. Ahí sí encuentras casas desde 800,000 hasta 1.5 millones de pesos, que comparado con lo que ofrecen es una relación razonable. Renta en esas zonas desde 4,500 hasta 8,000 pesos mensuales. Servicios en Álamos. Clínica del IMSS, centro de salud, farmacia, mercado municipal, un Oxxo, fondas y restaurantes del centro. No hay Soriana ni supermercado de cadena dentro del pueblo, el abasto mayor lo haces en Navojoa a 50 kilómetros. Bancos hay cajero, sucursal física en Navojoa. Internet es el punto débil histórico de Álamos, Telmex llega con cobertura muy irregular y Starlink es prácticamente indispensable para quien trabaja remoto. El clima es de los mejores argumentos de Álamos. Serrano, con veranos cálidos pero sin el extremo del desierto, e inviernos frescos y agradables. Las lluvias de verano son abundantes y convierten el entorno en algo verde y vivo que contrasta fuertemente con la imagen árida que la mayoría tiene de Sonora. La advertencia principal es la lejanía. Álamos está 50 kilómetros adentro de la carretera principal, en camino de sierra que aunque está pavimentado exige atención al manejar. El hospital más completo está en Navojoa. Y el Festival Alfonso Ortiz Tirado que se celebra en enero convierte al pueblo en algo completamente diferente durante una semana, con precios y movimiento que no tienen nada que ver con la tranquilidad cotidiana. Esto es para jubilados que buscan calidad de vida, arquitectura, clima serrano, y pueden pagar algo más que el mínimo de esta lista. No es para quien busca el precio más bajo ni para quien necesita servicios médicos especializados frecuentes. Caborca, Sonora. Caborca tiene alrededor de 85,000 habitantes y está en el noroeste del estado, en pleno desierto de Altar, a unos 180 kilómetros al oeste de Hermosillo. Es la ciudad más grande de esta lista y también la que tiene la reputación más complicada de manejar, así que voy a ser directo desde el principio. Caborca tuvo años muy difíciles en materia de seguridad, especialmente entre 2019 y 2022, cuando fue escenario de enfrentamientos relacionados con disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Eso es un hecho documentado y no tiene caso ignorarlo. Sin embargo, también es un hecho que desde 2023 la situación ha mostrado una estabilización relativa, con presencia militar permanente en la zona y una reducción en los incidentes de violencia de alto impacto.
No estoy diciendo que Caborca sea un remanso de paz, estoy diciendo que la situación actual es considerablemente diferente a la de hace 3 o 4 años, y que hay gente viviendo ahí con normalidad cotidiana. Dicho eso, si la seguridad es tu prioridad número 1, Caborca no es tu lugar. Si puedes convivir con cierta incertidumbre a cambio de precios muy bajos y servicios completos, entonces escucha. Porque Caborca tiene algo que la mayoría de los pueblos de esta lista no tiene. Economía agrícola activa y diversificada. Espárrago, uva, trigo, algodón. Hay movimiento económico real, hay comercio, hay servicios. Walmart, farmacias de cadena, bancos con sucursales físicas, Hospital General del IMSS, clínicas privadas, mercado municipal grande. Para ser una ciudad del desierto sonorense, Caborca tiene una infraestructura de servicios que supera a municipios mucho más tranquilos de esta lista. Precios de vivienda. Casas de 2 o 3 recámaras en colonias establecidas desde 300 hasta 550,000 pesos. En las colonias más nuevas con fraccionamiento hay opciones desde 600 hasta 900,000 pesos con mejores acabados. Renta desde 3,500 hasta 6,500 pesos mensuales dependiendo de zona y tamaño. Internet por Telmex con cobertura aceptable en el centro, fibra óptica en algunas colonias nuevas. El clima de Caborca es el desierto de Sonora en su versión más pura y sin atenuantes. Verano con temperaturas que regularmente superan los 45 grados, con registros históricos que han llegado a 50 grados en casos extremos. Ese calor no es metáfora ni exageración. Es real, es consistente de mayo a septiembre y transforma completamente la dinámica de vida. Sales temprano, te metes antes del mediodía, vuelves a salir al atardecer. El aire acondicionado no es lujo, es supervivencia, y la factura de la CFE en verano puede ser de las más altas que hayas pagado en tu vida. A Puerto Peñasco, la ciudad costera más cercana con acceso al Mar de Cortés, son aproximadamente 2 horas en carretera. A Hermosillo, 3 horas. El aeropuerto más cercano es el de Hermosillo. Esto es para jubilados o pensionados que toleran el calor extremo del desierto, que valoran tener servicios completos a precios accesibles, y que entienden que la situación de seguridad requiere discernimiento sobre zonas y colonias. No es para quien tiene cero tolerancia a la incertidumbre en seguridad ni para quienes el calor extremo representa un riesgo médico real. Opodepe y Rayón, Sonora. Y llegamos al final de la lista con los 2 lugares más extremos, los que van a generar la reacción más dividida entre quienes están viendo este video. Opodepe y Rayón son 2 municipios de la Sierra Central sonorense, prácticamente desconocidos fuera del estado, que representan el nivel más radical de lo que significa vivir barato en Sonora. Opodepe tiene menos de 3,000 habitantes en todo el municipio. Rayón tiene menos de 2,000. No son pueblos grandes con servicios completos. Son comunidades serranas pequeñas, con economía ganadera y agrícola de subsistencia, donde la vida transcurre a un ritmo que tiene muy poco que ver con lo que la mayoría de nosotros conocemos como cotidianidad urbana. ¿Por qué los incluyo? Porque los precios de vivienda acá son los más bajos que vas a encontrar en Sonora con escrituras limpias. Casas de adobe, construcciones sólidas de 1 o 2 recámaras, con terrenos amplios, desde 150 hasta 300,000 pesos. Hay propiedades que llevan años en venta sin encontrar comprador simplemente porque nadie que tenga ese dinero está pensando en mudarse ahí. Renta formal prácticamente no existe como mercado organizado, pero hay acuerdos locales desde 1,500 hasta 2,500 pesos mensuales para quien llega y pregunta. Opodepe está a unos 80 kilómetros al noreste de Hermosillo por carretera que en tramos es de terracería mejorada. Rayón está más adentro de la sierra, sobre el río Sonora, en un paisaje que en temporada de lluvias es genuinamente hermoso y verde. Ambos municipios tienen acceso a centros de salud básicos, electricidad y señal telefónica con cobertura variable. Internet es Starlink o nada. Dicho todo eso, hay que ser absolutamente honesto sobre lo que significa vivir en estos lugares. No hay médico permanente en muchos casos, el que hay visita la comunidad en días específicos. No hay banco, no hay farmacia de cadena, no hay supermercado. El abasto de todo lo que no produces tú mismo implica un viaje a Hermosillo o a Ures. La vida social es la de la comunidad local, que es cohesionada y tiene sus propias dinámicas, pero que para alguien que llega de fuera puede resultar hermética durante mucho tiempo. ¿Para quién son Opodepe y Rayón?
para el perfil más específico y más difícil de encontrar de esta lista. Jubilados o pensionados que tienen una pensión que les alcanza para vivir con muy poco, que genuinamente disfrutan el aislamiento y la vida rural, que no tienen condiciones médicas crónicas que requieran atención regular, y que entienden que están eligiendo una vida radicalmente diferente, no simplemente una ciudad más pequeña. Si eso eres tú, el precio que vas a pagar por esa casa de adobe con vista a la Sierra Sonorense no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de este listado. No es para nadie más. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen opciones reales en Sonora fuera del circuito conocido de Hermosillo, Puerto Peñasco y Guaymas. Pero antes de que cierres este video, vendas lo que tienes y te pongas a buscar casa en Cananea o en Rayón, necesitas escuchar esto con atención porque es la parte que más importa. Sonora no es para todo mundo. Y no lo digo para desanimarte, lo digo porque es la verdad más útil que puedo darte. Lo primero que tienes que entender es el calor. No el calor de ay, qué calorcito. El calor de Sonora es una categoría aparte. En el desierto sonorense, en lugares como Caborca o Benjamín Hill, los veranos superan los 40 grados con una consistencia que no da tregua durante meses. Eso tiene consecuencias médicas reales para adultos mayores, golpes de calor, deshidratación, problemas cardiovasculares que se agravan con temperaturas extremas. Si tienes condiciones cardíacas, hipertensión severa o cualquier padecimiento que tu médico ya sabe que se complica con el calor, consulta antes de tomar cualquier decisión. El calor de Sonora no es una incomodidad que se aguanta con actitud positiva. Es un factor médico serio que requiere evaluación seria. Lo segundo es la salud en general. En todos los lugares de esta lista, con excepción parcial de Empalme por su proximidad a Guaymas, los servicios médicos especializados están a 1 o más horas de distancia. Clínicas del IMSS hay, médicos generales hay, urgencias básicas se atienden. Pero cardiólogo, oncólogo, neurólogo, reumatólogo, cualquier especialidad que requieras de forma regular implica trasladarte a Hermosillo, a Ciudad Obregón o a Navojoa dependiendo de donde estés. Ese traslado en situación de emergencia puede ser la diferencia entre una situación manejable y una tragedia. No lo subestimes. Lo tercero son los trámites de compra. Comprar casa en municipios pequeños de Sonora no es más complicado legalmente que en cualquier otro estado, pero sí requiere más diligencia de tu parte. Tienes que verificar que las escrituras estén en el registro público de la propiedad, que no haya adeudos de predial acumulados de años anteriores, que el agua esté a nombre del vendedor y sin adeudos, y que no haya gravámenes o litigios sobre la propiedad. En pueblos chicos hay casas que llevan décadas sin actualizarse en el registro, y eso puede convertirse en un problema legal costoso y tardado. Notario es obligatorio, no opcional, y tiene que ser un notario de la plaza, no alguien que te recomienden de fuera. Lo cuarto es el transporte. En todos estos lugares necesitas coche. No hay Uber, no hay transporte público eficiente, no hay opciones de movilidad urbana como las que existen en Ciudad Grande. Si no manejas o si por condición médica ya no puedes manejar, dependes completamente de taxis locales o de quien te lleve, y eso limita tu autonomía de una manera que con el tiempo puede volverse muy pesada. Lo quinto es la integración social. Los pueblos chicos de Sonora son comunidades con dinámicas propias, con redes sociales establecidas desde hace generaciones, con sus propias jerarquías informales y sus propios códigos. No son hostiles con los foráneos, pero tampoco te reciben con mariachis. Vas a ser el foreño por un buen rato, quizás por años. Eso está bien si lo aceptas desde el principio y llegas con disposición genuina de integrarte, de respetar las costumbres locales, de no llegar con aires de citadino que sabe más. Si llegas con esa actitud, los pueblos sonorenses son de los más hospitalarios que vas a encontrar en el norte del país. Si llegas con soberbia, te van a ignorar con una eficiencia impresionante. Y lo sexto, que aplica específicamente a Caborca pero que conviene tener presente en general, en Sonora, como en varios estados del norte, la situación de seguridad no es homogénea. Hay municipios absolutamente tranquilos donde el mayor incidente de la semana es que se escapó una vaca. Y hay municipios con presencia documentada de grupos delictivos. Antes de decidir cualquier lugar de esta lista, busca información reciente, habla con gente que viva ahí, no con agentes inmobiliarios que tienen incentivo en venderte, sino con vecinos reales.
Esa conversación vale más que cualquier dato estadístico. ¿Tú le entrarías a vivir en un pueblo donde el mayor ruido es el viento? Déjamelo en los comentarios. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares reales en Sonora donde las casas están tan baratas que sí, vas a pensar que es estafa. Desde Cananea con su historia minera y su clima fresco, hasta Opodepe con sus casas de adobe y su silencio de sierra. 10 opciones verificadas, con precios reales, con advertencias completas, sin venderte el sueño, sin contarte la pesadilla. No te estoy diciendo que te mudes mañana. Te estoy diciendo que estas opciones existen, que son reales, y que están ahí esperando a alguien que de verdad quiera aprovecharlas. Investiga, ve a conocer, renta antes de comprar, habla con los vecinos. Y si encuentras algo que no te cuadra, confía en esa intuición. Si este video te sirvió, da un like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de los lugares que nadie te cuenta. Nos vemos en el siguiente. Y acuérdate, la casa propia no es un sueño inalcanzable, es una decisión que tú puedes tomar.